¿Alguien quiere hacer una consulta? Bueno, siendo las 8, ¿no hay entonces consultas del parcial en general, de cómo sigue esto? ¿Quién quiere manejar el chat? Así me va leyendo cualquier cosita que consulten, que pregunten los chicos. Sí, el número de presentes hoy, ¿se acuerdan que yo le venía diciendo que veía poca participación, cuidado con las notas? Por ahí capaz que nos subestimaron, no sé, pero yo le decía que veía el tema muy poca participación, muy poco estudio, poco el tema y bueno, desgraciadamente en las notas, y ustedes piensen algo también, ¿no? Están haciendo los parciales en su casa. El parcial fue largo, hay una realidad, creo que ahí también hay un problema. Es personal lo que digo, que el parcial fue largo, pero no estaba difícil, ¿no? No era un parcial difícil. Nos queda en el trayecto el parcial, del tercer parcial, nos queda este trabajo práctico. Hay un tema que ustedes tienen que conocer, que en el último parcial, generalmente antes se evaluaba un ajuste integral por inflación, pero el tema es de que se viene pidiendo todo. Prueba de ello el segundo parcial. No se confíen a un parcial con un ejercicio como el que deben tener por ahí parciales de años anteriores. Le quiero hacer una consulta de los 24 presentes que hay acá. ¿Quiénes son alumnos nuevos y quiénes son recursantes? Para ver una estadística. ¿Quiénes son recursantes? ¿Quiénes son alumnos que estén haciendo por primera vez la materia? Una preguntita para los que se están incorporando. ¿Quiénes están cursando la materia por primera vez de los presentes? ¿Quiénes vienen cursando ya de años anteriores? Es para hacer una aclaración en general del último parcial. Normalmente hasta hace un año, 2 años se tomaba un ajuste integral, pero a partir del año pasado se empezó a tomar como en este parcial. Van a tener 4 ejercicios, ¿sí? Eso es lo que les quiero alertar para que tampoco se vean sorprendidos en su buena fe, estimados y estimadas, ¿no? O no habiendo consulta, largamos con el trabajo práctico número 20. Recuerden, el trabajo práctico número 20 lo tienen en deuda, ¿no? Está en deuda el programa. Si alguien quiere ubicarlo en el programa, por favor, no se olviden del programita donde está ubicado el tema. Los objetivos del trabajo práctico de hoy es que aprendan el tratamiento de las operaciones que originan deuda en moneda extranjera. Ahora, para que haya deuda en moneda extranjera, tiene que haber una exportación o una importación. Primera pregunta. Vamos a hablar de una importación o una exportación. Recuerden allá donde vimos... Importación. Importación, bien. Quiere decir que estamos adquiriendo bienes del exterior. Estamos de acuerdo con el tema ese, ¿no? Ahora, este trabajo práctico lo tienen con el video, lo tienen en la plataforma, está el material, hay muy buena bibliografía, no se olviden de esos temas. Distingan los momentos en que se evalúa la deuda en moneda extranjera. Acuérdense que yo le había dicho en el primer parcial, en el tema específico de crédito en la contracara, esto, le había dicho el parcial no termina ¿dónde? ¿Se acuerdan? ¿Dónde no terminaba el parcial? Que muchos se olvidaron y le bajaron punto. ¿El objetivo cuál era en el parcial? Evaluar el crédito en moneda extranjera. ¿Se acuerdan del objetivo del trabajo práctico? Y muchos se olvidaron de qué, de mayorizar y qué más, de hacer la presentación.
Entonces, cuidado, los distintos momentos es cómo se incorpora esta deuda de moneda extranjera y cómo se evalúa al cierre. ¿Estamos de acuerdo con los devengamientos de interés? Y reconozcan las diferencias en la evaluación de las deudas. ¿Cómo vamos a evaluar una deuda en moneda extranjera? Y si hay reconocimiento de resultados. Bien. La bibliografía que les recomiendo siempre, la que está en negrita, contable a presente y futuro, pasado, presente y futuro, de Palen Acuña. De mi modo de ver, creo que es lo más clarito, lo más didáctico. Después, por supuesto, Fowler Newton, y el librito de Ana María Petti es muy buen libro, la verdad que tiene un lenguaje de editorial Bullati. Y después las normas contables RT 41 y 42. Fíjense, ¿qué nos exige el programa? Yo les decía que se ubiquen en el programa en deudas, concepto tipo especial de cuenta, deuda en moneda, curso legal, y lo tienen marcado con negrita. No nos olvidemos también la aplicación de los conceptos de la segregación de los componentes financieros implícitos de la temática, que es fundamental. Deuda en moneda extranjera, medición inicial al cierre de las deudas, normas contables profesionales. Ahora, vuelvo a hacer las mismas aclaraciones cuando veíamos crédito. ¿Qué conocimientos previos, qué temas necesitamos conocer para desarrollar este trabajo práctico? Fíjense, hace un ratito le decía, si hablamos de deudas, importación, exportación, una alumna muy bien me dijo, estamos hablando de importación. Tasas de interés, tipo de cambio, ¿y qué tipo de cambio tomamos en el trabajo práctico de hoy? ¿Comprador o vendedor? En el crédito tomábamos qué tipo de, para evaluar al inicio, para convertir. Acuérdense que la contabilidad se presenta en moneda nacional. No la podemos presentar a la contabilidad en moneda extranjera. Entonces, ¿cómo convertíamos al tipo de cambio al momento de la operación? Ahora, si hablamos de un crédito, ¿qué tipo de cambio aplicamos? Y si hablamos de una deuda, ¿qué tipo de cambio? Ahora vendedor. Bien, ahora vendedor, correcto. ¿Se acuerdan la reglita mnemotécnica? Activo comprador, pasivo vendedor, ¿bien? Los modelos contables, porque seguimos aplicando y normalmente en el desarrollo de este trabajo práctico, ¿qué es lo que nos solicitan? Efectuar las registraciones contables de acuerdo al modelo comúnmente conocido como 2, es costo histórico, moneda homogénea, capital financiero. Y el modelo 4, valores corrientes, capital financiero, moneda homogénea. ¿Bien? Los criterios de evaluación, vamos a trabajar con el modelo, recién le dije, costo histórico y valores corrientes en el caso puntual del trabajo práctico que vamos a ver con la opción de valores corrientes. No sé quién se desmutió ahí. Y después vamos a ver qué tratamientos. Recuerden que sí o sí en este trabajo práctico, alguien conoce el ejercicio trabajo práctico 24, alguien lo vio, lo estudió el año pasado. ¿Qué opinan? ¿Qué comentario tienen de ese trabajo práctico? ¿Alguien tiene conocimiento de ese trabajo práctico? Participen, estimados alumnos, y alumnas, estamos terminando ya. ¿Alguien tiene conocimiento del trabajo práctico 24? Yo le hice una pregunta al comienzo de los 35 que estamos acá. ¿Quiénes son por primera vez que estén viendo la materia y quiénes son ya recursantes? No, pero no lo estoy viendo. A ver, si querés leerlo, por favor. Bien. Bueno, ahí está el tema a qué me refería yo cuando le estaba consultando al comienzo de la clase qué tenía que ver con esto. Yo le dije, seguramente algunos, no sé si llegaron de los que están acá a este parcial,
En otras épocas este parcial era sumamente largo, era un parcial de 3 horas con un ajuste integral donde tenían que ver la reexpresión de cada uno de los rubros. ¿Estamos de acuerdo con el concepto? Entonces, era un parcial que básicamente era cálculos matemáticos. Yo le dije, cuidado porque ahora el parcial no lo van a tener de esa manera, van a hacer seguramente 3 ejercicios aislados, pero van a tener un ajuste integral también pequeño, como se tomó el año pasado. Bien, así que no pongan toda la ficha al trabajo práctico 24, con eso me quiero referir y aclararle, ¿no? Bien, hecha la aclaración. El tema, ya lo vimos, el trabajo práctico componente financiero implícito, también lo utilizamos acá en este trabajo práctico, ¿bien? Y lo que le había dicho en aquel momento de la magíster Liliana Galdiano, de lo que la doctrina recomienda, que es siempre la correcta segregación de los componentes financieros implícitos. Fundamental. Vamos a ver que las operaciones de compra en aquel momento, ¿sí? De venta en aquel momento, TP, creo que era el 6, y hoy de compra, ¿cómo se contabilizan esas operaciones? Por lo que dice la resolución técnica de contado, acuérdense. Bien. Habíamos visto el tema de las operaciones de importación y exportación. Bueno, en este trabajo práctico estamos hablando de deuda y nos ubicamos en una operación de importación. Entonces, toda empresa puede efectuar operaciones de compra de bien y servicio, que es puntualmente el caso que tenemos en el TP número 20, en el mercado externo. Por eso es que la operatoria es en moneda extranjera. Y cuando estas operaciones son efectuadas con proveedor residente fuera del país, es donde se nos presenta la problemática de la moneda extranjera, que en definitiva la moneda del país del vendedor. Bien. Las operaciones en moneda extranjera es aquella que se liquida en una moneda distinta a la utilizada por el ente. Bien. La conversión, que debe efectuarse al momento de su incorporación en cualquier instante de la medición, genera, es lo que habíamos hablado, resultados por tenencia positivo o negativo, y vamos a ver de su reconocimiento. Todos los conceptos que vimos en aquel trabajo práctico número 6, hoy lo vamos a aplicar. Bien. En la clase anterior, le habíamos hablado con la contadora Lotufo, y habíamos visto el tema, vieron deuda, ¿no? Y seguramente vieron algún caso más de que deuda en especie, y repasaron algo de activo intangible. ¿Quién me confirma? Vuelvo a lo mismo, participemos, por favor. La clase anterior vieron deuda en especie, ¿es así? Sí. Y repasaron algo de activo intangible, ¿vieron algún caso más de activo intangible? ¿O únicamente deuda en especie? Bueno, o sea, nos está quedando, el jueves van a ver contingencia, un trabajo práctico que tiene 3 casos individuales, y de ahí vamos a dejar para después del receso, creo que en la planificación, como para que nos quede, vamos a ver el trabajo práctico 24, que es los congresales, un ajuste integral por inflación. Entre el martes y el jueves la semana que viene. Después tenemos el receso invernal y volvemos a la última semana con el último trabajo que nos va a quedar, que es impuesto diferido. ¿Vieron teoría de impuesto diferido ya? ¿Vieron la teoría de impuesto diferido o no? No, profesor, buenas noches. Buenas noches. Todavía no la vimos. No la vimos. Bueno, al pelo, mejor, mejor. Mejor porque no deje de ser un temita complicado. Pero nos vamos a meter la semana entrante con el trabajo práctico 24 y vamos a dejar el trabajo práctico el sol, ¿ya lo vieron en teoría? ¿Qué es el de método directo? Sí, ya nos dio lineamiento el profesor Nazar. Bien, o sea que ya se están metiendo en ajuste integral. Sí. Método directo al sol, nosotros vamos a ver el método indirecto que prescribe la resolución técnica número 6. Bien, gracias. ¿Cómo es tu nombre? Gracias por la participación.
Soy Norma López. Gracias, Norma. Bien, acá estaba el tema que las operaciones en moneda extranjera, lo que ya habíamos dicho, nos encontramos que las entidades autorizadas son las que en definitiva nos dan las cotizaciones. Tipo vendedor y tipo comprador, habíamos dicho, para los activos tipo comprador y tipo vendedor. ¿Y por qué de esta problemática? Para el caso puntual del trabajo práctico de hoy, si hay una deuda, tengo que ir a comprar a una casa de cambio, siempre me tengo que posicionar desde el punto de vista de la entidad financiera o la casa de cambio, disculpen, y básicamente la entidad financiera me va a vender. Entonces, yo compro tipo vendedor para el pasivo. Fundamental que tengan en cuenta eso, porque siempre los parciales en este trabajo práctico le dan el tipo de cambio comprador-vendedor para que ustedes vean, evalúen y no metan la pata. Y después también otro concepto fundamental, que el valor límite para evaluar los pasivos. Fundamental también el tema. Bien. Bueno, esto después lo ven, el cálculo de la tasa de interés. Por ahí los ejercicios calculan mal capital por razón por tiempo, sobre 100 por unidad de tiempo, y el tiempo y la unidad de tiempo, ¿sí? Tienen que ir de la manito. Fundamental el tema este. Bien. La resolución técnica 17. ¿Cómo vamos a evaluar esta deuda en moneda extranjera? ¿Cómo se evalúa la deuda en moneda extranjera? ¿Cómo evaluábamos ese crédito en moneda extranjera? Alumnos, alumnas. Esto está en la RT 17, estamos de acuerdo con eso, ¿no? ¿Cómo se evaluaba? Ari, ¿qué me acompaña con eso? ¿Al tipo de cambio en la fecha, profe? Correcto, estamos iniciando, registrando la incorporación de ese pasivo y al tipo de cambio a ese momento, ¿bien? Al momento de incorporación. ¿Bien? Bueno, ahí tienen la evaluación básicamente. En los casos de cuentas a ser pagadas en moneda extranjera o en su equivalente en moneda argentina, su importe, esto lo dice la RT 17 en 5.14, deuda de moneda originada en las compras de bienes y servicios, se convertirán a moneda argentina, esta es la conversión de que hablamos, de acuerdo al tipo de cambio a la fecha de la transacción. ¿Bien? Esto está prescrito en la norma técnica, no lo estoy diciendo yo. ¿Bien? Entonces, los criterios de evaluación al cierre tenemos, para el modelo tradicional, a moneda homogénea, las deudas, el capital más los intereses devengado a la cotización al cierre. Al inicio, lo habíamos visto en los dos momentos, ahora estamos al cierre. Sí, menos los pagos efectuados, siempre con el criterio de prudencia, ¿se acuerdan? Y en el modelo 4, esto es valores corrientes a moneda homogénea, capital financiero, capital más los intereses devengado a la cotización al cierre. Tipo de cambio siempre cuando hablamos de deuda, vendedor, menos los pagos efectuados. Hasta acá alguna pregunta, consulta, dudas. ¿Cómo vamos hasta acá? En el chat, ¿alguien me quiere ayudar con el chat? ¿Hay alguna consulta en el chat? No hay nada en el chat. Nada. Ahora que estamos ya 41, ¿son muchos los que tienen que recuperar o este segundo parcial o el primero? ¿O estamos más o menos equilibrados? ¿Cómo estamos en las estadísticas? ¿Serán más los que tienen que recuperar el segundo parcial? Yo, profe, yo tengo que recuperar el segundo. Bueno, entonces hay que llegar bien a este último parcial. Están las vacaciones de julio. Ahí en el medio hay que tener cuidado, no nos vayamos a confiar con esos 15 días de vacaciones de julio. Cuidado, ¿no? Aprovechen, van a tener los trabajos prácticos también grabados en la plataforma, la teoría, estudien por favor. ¿Bien? ¿Qué pasaba con la moneda extranjera y la moneda homogénea? En este trabajo práctico, ¿cómo es la moneda extranjera desde el punto de vista del ajuste por inflación? Esto es resolución técnica número 6, método indirecto. ¿Qué tratamiento tiene?
es un rubro no monetario. Entonces, plantea su reconocimiento de posición en el estado contable. Además, resulta frente a la presentación de lo mismo en moneda homogénea de fecha de cierre, ser tratado como un rubro no expuesto frente a la inflación. ¿Qué nos quiere decir esta filmina? Que en definitiva, la moneda extranjera es no expuesta frente a la inflación, es un rubro no monetario y por ende, ¿qué vamos a tener que hacer? Aplicar el coeficiente de corrección. No hay duda de eso, ¿no? Y la unidad de medida que vamos a tomar, tenemos moneda nominal y la moneda homogénea. Ahí está el concepto de coeficiente corrector, coeficiente de represión. El coeficiente corrector, para el caso puntual del trabajo práctico de hoy, es ese que tienen ahí, el 1.15. Bien, que surge de que ese IPIN del trabajo práctico que tienen el 1.15, ¿qué es lo que me está relacionando? Diciembre del X19, describir digamos, al cierre, el nivel de precio vigente a lo largo de ese mes. No es de ese día, cuidado, ¿no? Y no el nivel de precio correspondiente al último día. ¿Por qué le traía este slide de la ley 19.550? Porque también nos trae ese artículo 62 de la ley de sociedad en general, modifica hace poquitito el concepto por el Código Civil y Comercial Unificado, que los estados contables correspondientes a ejercicio completo deberán confeccionarse en moneda contante. Le hago la pregunta que le hago siempre. ¿Moneda contante es igual a moneda homogénea? Pregunto. Se desmutea. ¿Será lo mismo moneda contante que moneda homogénea? Si alguien está leyendo el chat, por favor. No lo escuché bien. En el chat dicen no. ¿En el chat qué? Y si yo le digo que sí, y si yo le digo que es lo mismo, Sí, profe. es lo mismo. Lo que pasa que moneda contante es una terminología legal y moneda homogénea es una terminología técnica. Es lo mismo. No sé quién se desmutió ahí, se está escuchando un audio. Por favor, si se puede silenciar. Bien, bueno, ahí tienen. $100 y 100 pesos. Me acuerdo cuando estaba el presidente Menem en el famoso 1-a-1 de la convertibilidad, así no fue también, ¿no? Vivimos una burbuja y fíjense, era $1, 1 peso. Estamos hablando allá por 1990 y algo, fíjense. Después cuando estudien, bueno, ya con estos conceptos que son fundamentales pasamos al trabajo práctico de hoy. Trabajo práctico número 20, rubro deuda, tema, deuda de moneda extranjera, el planteo. Me habla de una empresa agrotécnica 2020, sociedad anónima, cuya actividad es la comercialización de autopartes para máquinas agrarias, o autopartes para máquinas agrarias. Bien, realiza al 30 del 11 del X19 una operación de importación de accesorios, cuya cancelación se producirá el 31 del 1 del X20. Quiere decir que tenemos 60 días. El precio de compra de estos accesorios para operaciones de contado es de $5.000. La tasa pactada es del 30% anual y la fecha de cierre del ejercicio 31 del 12 del 2019. Los datos, la cotización del dólar para las distintas fechas es la siguiente. ¿Se acuerdan que en el parcial yo lo había alertado de que iban a tener 3 fechas, por ejemplo, al momento de incorporación, a la fecha de cierre y después a la fecha de cancelación de la operación? Cuidado, no se vayan a confundir, por ahí estos datos eran para marear y que tenían que tener en cuenta el tipo de cambio a la incorporación del crédito en su momento hoy deuda y la fecha de cierre. Evaluamos al inicio, a la incorporación y al cierre, ¿bien? ¿Qué tipo de cambio vamos a tomar para el trabajo práctico? Vendedor. Lo vamos a incorporar a $62 y al 31 del 12, 66. Bien.
Hoy el dólar bajó 3 puntos, está en 170 el blue. Ahora, ¿estas operaciones se hacen con el dólar blue o el dólar oficial? Pregunto. Con el dólar oficial. Oficial. Dólar Oficial. oficial. Exacto. Dólar oficial que cotiza Banco Nación, bien la pizarra. ¿Qué se pide? Le hice la aclaración y le vuelvo a hacer la aclaración. Cuidado, determinar la evaluación de la deuda. La deuda no termina en el asiento. Muchos en el primer parcial terminaron su parcial, su trabajo, su caso práctico evaluado en el asiento. No mayorizaron, tampoco expusieron. Bien, entonces le faltó mayorizar y le faltó la exposición, que en definitiva es partida de ajuste de la evaluación. El valor de la deuda menos que la cuenta regularizadora. Y nos pide los dos modelos que ya veníamos trabajando. Modelos contables tradicional a moneda homogénea y valores corrientes a moneda homogénea. Y también efectúan las registraciones contables correspondientes. ¿Bien? Fíjense, tenemos la deuda al momento de la transacción, esto es incorporación al patrimonio, $5.000. ¿Bien? Esto se convierte en el tipo de cambio vigente al momento de la operación. El tipo de cambio vigente son los $62. Por los $5.000, por los 5.000, estamos hablando de esa conversión a peso argentino, 310.000 pesos. Y los intereses, capital por razón por tiempo, ahí tienen, son 0,30 la tasa, 12 los meses por la unidad anual y 2 meses que tiene que devengar la deuda. Esto me da, por el tipo de cambio, 15.500. Hasta ahí no hay problema, ¿no? Le hice mención también, y cuando vuelvan a repasar la clase, por favor, los 8 pasos en la medida. Esto gracias, muchos alumnos trabajaron el parcial con estos 8 pasos. El valor de origen de la deuda, paso 1, el valor de origen represado, el resultado por reposición a la inflación, el famoso REI ya con la nueva terminología RECPAM, el interés devengado en dólar, el interés devengado en peso, el valor corriente, el valor en libro, esto es el valor de origen, más los intereses devengados en peso, y por diferencia entre el valor corriente y el valor en libro, el resultado por tenencia. Si hacen esos 8 pasos, creo que van a llegar a buen término, ¿no? Y ahí tienen los cálculos. El valor de origen de la deuda era lo que habíamos determinado como valor de incorporación, los 310.000 pesos. El valor de origen represado, esto como hoja de cálculo, un problema en el parcial, muchos de los parciales no tenían cálculo. Se ve que se whatsappeaban, tienen ahí algo, y ponían los números, los asientos, pero no tenían de a dónde obtenían ese resultado. Cuidado, ¿no? En muchas de las notas que también andan dando vueltas por ahí, se bajó puntos por no tener los cálculos auxiliares. Siempre se ponen los parciales el tema de los cálculos auxiliares. El valor de origen represado, los 310.000 pesos por el coeficiente corrector 1.15, que me relaciona el valor fecha de cierre con la fecha de incorporación. 356.500. Por diferencia, el resultado por exposición al cambio en el poder adquisitivo de la moneda, 46.500. Los intereses devengados en dólares, tenemos $125. Los intereses devengados en peso, esto es al tipo de cambio de origen. Ojo, ahí estamos usando los 62, error muy común. Y ahora cuando vamos a sacar el valor corriente al cierre, sí, hacemos la deuda en dólares por los intereses devengados en dólares por el tipo de cambio. ¿Estamos de acuerdo? El tipo de cambio es 66. Esto me da al cierre 338.250. Ahí uso el tipo de cambio al cierre. Cuidado, estoy evaluando al cierre. Para el cálculo de los intereses, tipo de cambio al origen. Error es muy común esto, por eso lo aclaro. El valor en libro, el valor de origen represado, lo teníamos en el paso 2, los 356.500, menos que, o más que, los
en este caso los intereses de vengado en peso, que son el paso 1, 2, 3, 4, los 7.750, me da 364.250. Y por diferencia el resultado por tenencia. En este caso puntual hay una ganancia. Tenemos que ver si en el modelo 2 lo reconocemos, en el modelo 4 lo reconocemos. Bien. Primer modelo, tradicional a moneda homogénea, reconocemos la inflación y vamos a los asientos. 30 el 11, ¿qué me genera acá? Compre moneda extranjera de contado, cuidado, de contado, los 310.000, los intereses negativos que no están todavía devengados, bien, a la deuda de moneda extranjera 325.500. Estos 15.500 van regularizando esa deuda de moneda extranjera. Al cierre, ¿este modelo reconoce la inflación? Sí, no atrae la inflación, no se atrae la inflación, con lo cual no nos desentendemos. Calculamos la inflación, la habíamos calculado, hay un mayor valor de la deuda, ¿en cuánto? En 46.500. Y hago la pregunta que hacemos siempre. El RECPAN, ¿cómo lo analizamos en esta cuenta? Si yo tengo que hacer el análisis de la cuenta resultados por exposición al cambio en el poder adquisitivo de la moneda, ¿qué tipo de cuenta será? Alumnas, ¿alguna preguntita en el chat? Profesor, disculpe, ¿usted no puede mostrarme un poco más grande la filmina? A ver si... Ahí. Y recién me dicen que no la estaban viendo, ¿sí la veían o no? El de los cálculos sería muy importante si la podría mostrar más grande. A ver, vuelvo a los cálculos. Ahí está. Ahí están los cálculos bien. Sí, ahí sí, gracias. Bien, menos mal que habla, señora, porque si no, o sea, no lo veía nadie grande y recién habla usted. Muchísimas gracias. ¿Lo están viendo bien entonces? Ahora sí, profe, gracias. Bueno, nada, no costaba nada, ¿ven? ¿Qué más tenemos? Me tienen que contestar la pregunta que le había hecho. El RECPAN generado en este asiento, quiero que me hagan el análisis de cuenta. ¿Es generado por esa deuda en moneda extranjera? ¿No es generado por esa deuda? ¿De qué se trata? ¿Qué significa? Después los exámenes hacemos lo mismo, la misma pregunta y no la contestan. A ver, no te escuché bien, Lucas. Disculpa. Pero ahora el RECPAN es generado por la deuda en moneda extranjera. El RECPAN es generado por los rubros no monetarios. Yo le dije, este asiento lo vamos a analizar del primer día ahora. Y si yo le digo que no es ese el análisis, el resultado, por exposición al cambio de poder adquisitivo de la moneda, esto es, lo generan básicamente los rubros monetarios. Bien, lo que pasa es que estamos trabajando con el método indirecto que prescriben las normas técnicas, que es trabajar con los rubros no monetarios. Cuando ustedes vieron con el profesor, no sé si estuvo presente con el profesor de teoría, el profesor Nazar, él seguramente le debe haber dicho que lo que generan, ¿sí? Lo que generan básicamente el RECPAN son los rubros monetarios. ¿Es así? Lucas. Bien. Entonces, ¿qué misión cumple acá el RECPAN en este asiento? Si decimos que la deuda de moneda extranjera no es la que generó el RECPAN, la generaron los rubros monetarios que tiene la empresa. Bien, este es un método indirecto de cálculo del RECPAN que trabaja sobre los rubros no monetarios, pero no lo generan los rubros no monetarios. Al RECPAN lo generan los rubros monetarios, ¿bien? Y la otra,
hasta que no lo tengamos mayorizado al RECPAN, no podemos decir si es pérdida o ganancia. Cuidado con estos conceptos. No sé si te quedó claro ahí, Lucas. Es que no pasa por ser una compra o una venta, pasa por el método que estás aplicando para calcular el RECPAN. Estamos haciendo el cálculo del método en función de la resolución técnica número 6, que nos dice que trabajemos sobre los rubros no monetarios. Es el camino indirecto, ¿bien? En el trabajo práctico el SOL van a trabajar en el RECPAN por el método directo, esto es, trabajando sobre los rubros monetarios, es decir, lo que generan. ¿Bien? Está bien que lo consulte ahora y no tengas duda esto en un final, cuidado, ¿no? Entonces, podríamos decir que la cuenta RECPAN en este asiento es una cuenta balanceante. Hace habla el profesor Casal, que es de la Universidad Nacional de San Luis. Es una cuenta, una partida balanceante, ¿bien? Estamos de acuerdo, ¿no? Devengamos también los intereses. Y ahora, al 31 del 12, hay una ganancia. El modelo 2, esto es, valor, costo histórico, moneda homogénea, reconoce los resultados por tenencia. Solamente los negativos. Solamente los negativos, bien. No reconoce por el principio de prudencia, es decir, entre dos elementos del activo, tengo que tomar el menor de forma tal que la alícuota del propietario sea la menor. Estricta aplicación del principio de prudencia. Bien, entonces, el asiento del RECPAN, la actitud frente a la inflación la estoy reconociendo, bien, pero ¿qué es lo que me está diciendo? ¿Hubo inflación durante el ejercicio? Sí, porque hubo un coeficiente. Hay inflación, pero en uno de los supuestos que estamos resolviendo es que se lleva a cabo el ajuste por inflación, en consecuencia, se actúan contablemente hasta la inflación. ¿Pero con qué? Con los rubros no monetarios, que no son los que generan la inflación, pero el modelo reconoce la inflación. ¿Bien? Ahora, ¿por qué el último asiento no los registro? Ya lo fuimos diciendo. El asiento no se registra, es la diferencia de cotización, ¿bien? En este modelo debe compararse el costo histórico ajustado a la partida en moneda homogénea con su valor límite. Es lo que decíamos por estricta aplicación del principio de prudencia. El importe así determinado será el que se incluye en el balance, es el menor. ¿Bien? Esto después lo tienen en las clases que quedaron del año pasado grabadas, con lo cual el principio de prudencia ha sido enunciado diciendo que entre dos valores alternativos debe optarse por el menor. Bien, como hay una pérdida, no, básicamente, acá hay una ganancia en el trabajo práctico de 26.000, con lo cual no lo reconoce el modelo, pero si hubiera sido una pérdida, sí hubiera sido reconocido. Ahora, ¿hubiéramos usado la cuenta resultado por tenencia negativo o alguna otra cuenta? ¿Qué opinan? La cuenta de valorización. Es valorización moneda extranjera. Bien, gracias. Entonces, esto es lo que muchos de ustedes no hicieron en el parcial cuando se evaluó el tema de créditos, que es la evaluación al origen y la evaluación al cierre. Es decir, enfrentar la cuenta principal mayorizada con su regularizadora. Esto es, en términos de la resolución técnica número 8, partida de ajuste de la evaluación. ¿Cuánto teníamos deuda? 325.500 menos 15.500, que eran los intereses negativos a devengar, como el valor o la evaluación en origen, 310.000. ¿Bien? Esto es lo que pide en definitiva el planteo, y esto es lo que se exige en los exámenes. Tienen que llegar a esta presentación. Las cuentas regularizadoras, traigo acá este slide para que no se olviden que en definitiva, ¿cómo se ponen los intereses negativos a devengar? Si incluye el restante del pasivo, las cuentas regularizadoras ajustan a la cuenta principal. Esto es lo que se llama partida de ajuste de la evaluación. ¿Bien? Y se presenta la cuenta principal neta de intereses a devengar. Ahí está la mayorización
esta ya es la mayorización al cierre, tenemos la deuda de origen, tenemos el mayor valor que era por el RECPAN. Ahora, estos 46.500 tienen que ver con un concepto de evaluación o un concepto de unidad de medida. Pregunta. ¿Se acuerdan del asientito RECPAN a moneda extranjera? ¿Tiene que ver con un problema de evaluación o un problema de unidad de medida? ¿Hay algo en el chat? ¿Quién se anima a contestar algo? No, no te escuché, disculpa. Bien, ¿y qué es esto la unidad de medida? ¿Por qué? Gracias al que contestó unidad de medida en el chat. ¿Pero por qué? Si alguien recuerda las primeras clases que dimos, ¿se acuerdan cuando vimos los modelos? Que con las profes vieron el modelo 1 y 2, conmigo creo que vieron el 3 y el 4 o algo así, o al revés, no me acuerdo bien ya. Y yo le dije, cuidado, no, yo di el 1 y 2 y las profes dieron 2 y 3, así fue. Y le dije, cuidado, porque el problema ya estaba en los viejos PCGA y que era una corrección a la unidad de medida. Esto es, que ya el viejo principio de evaluación al costo en el último párrafo de CPSGA nos decía que cualquier corrección a la unidad monetaria, es decir, a la cifra, no significa un cambio de valor en el bien o en la deuda, sino se cuela la corrección en la unidad de medida. ¿Se acuerdan de ese PSGA? Esa es la fundamentación que le estoy pidiendo, para que quede clarito que acá no hay un problema de evaluación, no es un mayor valor porque ha evaluado el índice específico, sino un tema relacionado con la unidad de medida. Gracias al que contestó eso. Bueno, ahí tenemos devengados los intereses. Y esto es lo que se le exige en el parcial. Acá tienen que llegar la evaluación al cierre, la deuda, 372.000, menos 7.750 los intereses negativos de vengar, 364.250. ¿Bien? Conclusiones. El modelo 2, estamos en el 2 todavía, no reconoce los resultados por tendencia positivo, pero sí los negativos, y reconoce los resultados por exposición al cambio y poder adquisitivo de la moneda. ¿Bien? Vamos ahora con valores corrientes a moneda homogénea, conocido y resumiendo como el modelo 4. Y esto también fue un error recurrente en el parcial, en el primer parcial. Como no tenían tiempo, ¿qué ponían? La palabra igual. ¿Alguien tuvo ese error o no? ¿Alguien hizo eso en el primer parcial hacia el libro? ¿Cómo, profe? Que puso igual en el libro. No. Pues yo corregí varios parciales así que decía igual, ¿no? Ponían el modelo 2 enfrentado en forma paralela con el modelo 4 y ponían el modelo 4 y ponían igual, igual, igual. ¿Alguien de los presentes lo hizo así o no? No. Bueno. No, profe. No, está bien. Enfrentado lo pueden poner, pero la palabra igual no. Ustedes están simulando un libro diario. La palabra igual es la que no pueden poner. ¿Bien? Cuidado, es un libro diario, ¿eh? Tómense en un minuto y hagan el asiento. Copian, transcriben el asiento. La palabra igual es el problema. La presentación en paralelo no hay problema. No, sí es verdad, sí dijo de que se podía poner igual o idem. Upa, bueno.
Cuidado con estas cosas. Pero igual yo tampoco lo hice así por las dudas. Bueno. Bueno, ya vamos a hablar con la profe, pero cuidado que en definitiva un libro diario y se esté evaluando, yo sé por razones de tiempo, todo, pero cuidado con esto, ¿eh? Baja punto a la hora, ¿eh? Bien, y ahí tienen entonces el mismo asiento para el modelo 4, el mismo asiento de reconocimiento de la inflación, el mismo devengamiento al 31 del 12. Pero acá este modelo tiene una diferencia. ¿Qué reconoce el modelo 4? Es decir, valores corrientes, capital financiero, moneda homogénea. ¿Qué sí se reconoce acá en este modelo 4? El resultado por El tenencia. resultado por tenencia. Bien, entonces, fíjense, deuda de moneda extranjera, resultado por tenencia por 26.000. Hay un reconocimiento de ese mayor valor. ¿Y cuál es el concepto de resultado por tenencia? Yo le dije, el primer día de clase, hay dos conceptos que ustedes van a aprender en esta materia. RECPAN y resultado por tenencia. Y van a ver que la gran mayoría de los asientos que van a ver y van a hacer en el curso de esta materia son estos dos asientos. ¿Se acuerdan de esos conceptos que le di? Sí. ¿Me equivoqué en algo? Son los asientos que más se repiten. Ahora, ¿qué era el resultado por tenencia en un análisis de cuentas así de Conta 1, libro del profesor Rodríguez, por ejemplo? Todos estudiaron del librito es el Contador Rodríguez, Contabilidad 1, donde había un capítulo de análisis de cuentas. ¿Es así? Sí. Bien. Bueno, si yo le digo en ese libro no está analizada la cuenta resultado por tenencia, pero si yo le digo, a ver, ¿quién me analiza la cuenta resultado por tenencia? ¿Qué me dirían ustedes? En definitiva, esto se exige en un examen final, ese concepto, ¿no? Sería una cuenta balanceante. No, por favor, menos mal que la dijo acá. ¿Quién fue? Acá Martina, no, Martina, acá no podemos equivocar, Martina. No. Lo de cuenta balanceante lo dejemos para el RECPAN en esa cuenta donde hay un rubro no monetario. Pero acá, resultado por tenencia conceptualmente, y alguien me va a decir es la diferencia entre el valor en libros y el valor corriente. Y yo le diría, es un concepto matemático. Conceptualmente, lo definimos el primer día de clase, y yo le dije, hasta que termine la materia, le voy a exigir que vayamos analizando en un asiento qué es el resultado por tenencia, qué es el RECPAM. Estamos llegando ya al trabajo práctico 24, vamos a empezar a verlo la semana que viene, y fíjense en que el 70, el 80% de los asientos que vamos a hacer es REPAN, resultado por tenencia, REPAN, resultado por tenencia. Son dos conceptos que son clave en Conta 2. No, negativo. Yo odio las matemáticas, así que no me hubiera basado nunca en modelos matemáticos. Profe, Sí, usted dijo que es el efecto o consecuencia de tener, bueno, en este caso sería la moneda extranjera en el transcurso del tiempo. puede ser la consecuencia de la posesión de la moneda extranjera, pero yo voy al concepto de qué es el resultado por tenencia en general, en cualquier asiento. No solamente relacionado con la moneda extranjera. ¿Qué conceptualiza el resultado por tenencia? Estamos terminando el cuatrimestre. Profe, en el chat dicen diferencia entre el índice específico y el índice de inflación. Bien, se ve que desempolvó ese trabajo práctico allá y es así. Es la diferencia que hay entre la variación del índice específico en el cual se mide un bien, caso puntual de la moneda extranjera, y el índice general de precios con lo que se mide la inflación de un periodo. Este
periodo en cuestión de 2 meses, ¿estamos de acuerdo? Bien, ¿quién fue el que nos dio ese concepto? Godoy Carolina, dice. Gracias, Carolina Godoy. Bien, ¿fue a desempolvar los apuntes del primer día de clase o no? O me leen algo, si contesto en el chat. Se pueden desmutear, no hay problema. Bien, sigamos entonces. Y conceptualmente ahí está. A la fecha del cierre, la conversión determina que la deuda de moneda extranjera no supera el valor al registro de nuestro libro, lo que genera su contabilización disminuyendo el valor del libro y reconociendo ese menor valor como resultado de tenencia positiva. Eso es conceptualmente también, ¿bien? Y acá está lo que le decía, que no lo hicieron muchos de ustedes en el parcial. La evaluación al origen y pues ahí tienen la mayorización. Ahí está el reconocimiento de la pérdida de moneda extranjera. Y ahora vamos a la evaluación, la mayorización de los intereses a devengar y la evaluación al cierre. La deuda es el mayorcito que tenían en moneda extranjera menos los intereses negativos a devengar. Con lo cual me queda una deuda evaluada al cierre en 338.250. ¿Bien? Si vuelven a evaluar en este tercer parcial estos conceptos, por favor no se olviden de mayorizar los asientos, de trabajar en forma paralela, pero no usen la palabra igual, y lleguen a hacer la exposición de las dos cuentas de manera de presentación. ¿Bien? Ahí está lo que yo le decía, cuidado, el práctico no termina acá. También en las cuentas a pagar o deuda, como acá en moneda extranjera, debe tenerse presente ¿qué cosa? Que la medición primaria finalmente adoptada debe ser comparada con ¿qué? Con el valor que no excediera la estimación del monto neto realizable. ¿Bien? Que es su valor límite en definitiva. Conclusiones. Reconocimiento de la inflación. En este modelo se reconoce la inflación. ¿Estamos de acuerdo? Al cierre se tomará el valor corriente al momento de la medición y deberá ser considerado como valor límite el valor que no excediera la estimación del monto neto realizable. Esto es en las deudas. ¿Bien? Conclusiones también, lo que yo le decía, determinar la evaluación de la deuda. Cuidado con la presentación de la cuenta principal menos la cuenta regularizadora. Errores en parciales de años anteriores, lo que yo le decía, y esto también lo transmito a los errores que tuvieron en el primer parcial. El famoso idem o igual, por ahí usan también el idem, y el ejercicio termina con la exposición de la cuenta principal y la cuenta, ¿bien? Y la cuenta accesoria. Y la teoría que traía el trabajo práctico, ¿por qué los intereses de la operación se devengan al tipo de cambio de origen? ¿Y por qué se represa la deuda de moneda extranjera? A ver, se pueden desmutear en el chat. ¿Hay algo en el chat? ¿Hay algo en el chat? Parece que no. Si se quiere desmutear a alguien. Profesor, dice, ¿por qué los intereses de la operatoria se devengan al tipo de cambio de origen? Y Sí. porque los intereses son accesorios a la cuenta principal, digamos, como la cuenta principal está evaluada al tipo de cambio del origen, el interés de la operatoria también tiene que ser evaluado al tipo de Bien, cambio esa es del una de origen. las razones, pero en definitiva toda la operatoria del práctico trabaja con el devengamiento al momento de origen, ¿bien? El tipo de cambio al origen. Y van a ver que el valor corriente al cierre, ahí donde yo les decía en los 8 pasos, el paso 6 tengan cuidado porque el valor corriente al cierre, cuando van a comparar el valor corriente con el valor de origen en el libro, ¿bien? Ahí tienen que ver que ese valor corriente al cierre va con el tipo de cambio al cierre. Cuidado, ¿no? La operatoria de los intereses se devengan con el tipo de cambio al origen. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Y por qué se represa la deuda de moneda extranjera? Creo que hemos hablado. Básicamente porque se trata de ¿qué?
Esta segunda pregunta está relacionada con el ajuste por inflación. Claro, porque tiene el tratamiento de un rubro no monetario. Estamos trabajando con la resolución técnica número 6 y básicamente todo lo que sea no monetario se represa, ¿bien? Por el método indirecto que prescribe nuestra resolución técnica número 6, modificada ¿por qué? Por la resolución técnica 17. ¿Estamos de acuerdo, no? Le pongo esto el foro, pero no usan el foro, ¿no? No están usando el foro para nada. La verdad que muy poca participación en los foros. Estamos terminando la materia y no hay participación en los foros, ¿no? Es un trabajo práctico fácil, si lo tienen seguramente en este parcial van a tener un ajuste por inflación, van a tener moneda extranjera seguro, un ejercicio pequeño de activos intangibles y algo de impuesto diferido. No se van a salvar de impuestos diferidos. Cuando ustedes vean con la profesora el caso 1 y 2, el caso 1 de contingencia es teórico. ¿Ya vieron la teoría de contingencia? Creo que sí. ¿Vieron la teoría de contingencia? Están asistiendo muy poco a las clases, aparentemente, ¿no? Clase teórica, me refiero. El profesor Resto nos habló de contingencias, de previsiones, de esos temas, profesor. Bien, gracias, Norma. Atención al tema porque quizá tengan algún ejercicio de contingencia. Capaz que vienen 4 ejercicios. Uno en moneda extranjera, un pequeño ajuste por inflación, un pequeño ajuste un pequeño ejercicio de activos intangibles y contingencia. Que contingencia tienen el tercer caso, son 3 casos, el primero teórico, el segundo hay reconocimiento de hechos, contingente, casos puntuales de fallos, bien, donde hay ya determinados montos, y el tercer caso tiene que ver con las contingencias positivas, si hay reconocimiento, caso puntual de los quebrantos impositivos. Por eso ese caso 3 va de la mano y relacionado al trabajo práctico que seguramente vamos a ver después de la feria, concepto de abogado, digo. Yo tengo la feria justamente esas 2 semanas, pero también coincide con las vacaciones de invierno, ¿bien? Seguramente cuando veamos el trabajo práctico, el 23, que es impuestos diferidos, ahí van a ver también que está muy relacionado con el caso 3 de quebrantos impositivos. Bien, dudas, inquietudes, consultas, hasta acá. Consultas, si alguien me lee el chat, ¿hay algo? No hay nada, profe. Bien, gracias. Profesor, ¿puede volver a ponerme la filmina de cuenta regularizadora? No la pude tomar. A ver. Ahí les comparto pantalla. Esa señora Norma. Sí, gracias. Ya la tomé, gracias. No, de nada. Dejo de compartir. O sea que de los presentes, ¿cuántos tenemos en promoción? Me habían dicho al comienzo de la clase, 2 alumnos. ¿Alguien más está en promoción? Yo también. Son 3 alumnos entonces que tenemos en promoción. Creo que el examen de la promoción pasó para los últimos días, ¿puede ser? Después de la vuelta de las vacaciones, ¿es así? Sí, profe. Bien, o sea que tienen Sí, bastante profe. tiempo. Y es así que Pasa quedaron para el 27.
Exacto, de julio, ¿no? Unos días Sí. antes del parcial. Ahora, otra cuestión, creo que quedaron 28 alumnos en promoción, ¿es así? Creo que sí, profe. Quedaron pocos. Sí, poquitos alumnos quedaron. Bien, a ver si acá al final de la clase, si pidieron revisar los parciales, alguien, a mí no me llegó ninguna revisión de parciales. No sé si alguien solicitó que su parcial se revea, lo verifiquemos. Yo hasta la fecha no recibí. Profe, Sí, Romina, sí, buenas noches. buenas ¿Cómo noches. se sabe quién nos revisó el parcial? O- Y complicado el tema ese, ¿no? La verdad que no, salvo que el ayudante te diga, pero bueno, ¿a qué viene que quieras identificar el profesor o profesora que te corrigió? es que quería para revisar el parcial o lo puedo hacer con cualquier profesor. No, no, vos lo que tenés que hacer, Karina creo que también está preguntando ahí cómo se solicita la revisión. Lo que deberían hacer Sí, es profe, yo un también. mail, un mail a los ayudantes, a cualquiera de los ayudantes que tengan ustedes en su comisión, o por ahí por WhatsApp, no sé cómo se ve el contacto con ellos, y le piden la revisión del parcial. Le hacen un mail formal directamente que solicitan la revisión de su parcial, no importa quién se lo haya corregido. ¿Estamos? ¿Profe? Sí, Profe, yo le había mandado mensaje a uno de los ayudantes, creo que Cristian, y me dijo sí. que directamente es al mail que figura en la plataforma, que ellos Bien, no... bueno, fundamental. Ahí está. Es al mail que figura en la plataforma, hacen un pedido, muy sencillito un mail, solicito la revisión de mi segundo parcial, listo, nombre, libreta universitaria, y ahí se dispara ya el mail y seguramente él o alguno de los ayudantes de la cátedra o ayudanta se lo mandan al profesor. Es muy sencillo, pero no se queden con la duda y la inquietud a ver si le fue bien, si se lo corrigieron bien. Pero ni en el mail de la FAS me contestaron a mí, por ejemplo. Axel, no te escuché bien, disculpa. Que en ese mail a mí no me contestaron. Bueno, volvé a solicitar. Decirle cualquier cosa a Cristian o a alguno de los ayudantes digamos, la comisión, decirle el tema de que no te contestaron él, reenvía el mail, reitero el mail, ¿bien? ¿Y no se puede, profe, mandar directamente mensaje desde la plataforma a algún profesor o al profesor No, Torres? es que el esquema es con ellos porque ellos son los que buscan el parcial, ven el profesor y disparan ellos el mail al profesor que lo corrigió. Pero no se queden con la duda de si está bien corregido o mal corregido. ¿Bien? O por lo menos una forma de saber dónde erraron. Muchos ya con las soluciones tienen la autoevaluación, pero por ahí uno cree que está bien. Por lo menos yo, cuando me tocó corregir y revisar, le hice una entrega con mail al alumno o alumna, aclarándole los puntos y aclarándole dónde había errado, qué no había hecho. La verdad que un dictamen bastante extenso como efecto de el error que tuvieron y la nota y justificarle la nota. Bien, es un derecho que tienen, así que lo deberán usar. Al que no le Profe, contestaron, creo que fue Axel, volvió a solicitar Axel. Bueno, profe, Bien, profe, ¿usted nos puede decir cuál eran el puntaje o sea, los puntos de cada ejercicio? sí lo dije en la clase anterior, lo reitero de nuevo, Karina. Por favor. Bienes de uso era 35. Bienes de cambio 35. BPP 15 y 15 para activos biológicos. Esa era la puntuación, Karina. Gracias.
¿Alguna otra pregunta? Les recomiendo para el día jueves, vean la clase del profesor Resto, repasen, vayan leídos ya con contingencia, hay muy buen material en la plataforma, por favor. Y después empiecen, yo les recomiendo algo para la semana entrante, vamos a empezar con el trabajo práctico 24, el último trabajo práctico de la materia. Les recomiendo, revisen todos los trabajos prácticos que venimos haciendo hasta acá, donde aparece la reexpresión y resultado por tendencia de los rubros, porque en definitiva vamos a ver un ajuste integral. Entonces van a tener que tener y hacer un repasito, que en definitiva el trabajo práctico 24 es un repaso de toda la materia. ¿Bien? Sí, profe. Bueno, Dios mediante, entonces, aprovechen el tiempo, por favor, y a ver si este tercer parcial aprobamos todo, ¿no? Tuve una consulta. Sí, Axel. En la resolución del parcial nos mostraban que utilizaban las cuentas inmuebles y propiedades de inversión. Y yo, por ejemplo, utilicé propiedades de uso y propiedades de inversión. No sé si eso habrá hecho bajar puntos o algo por el estilo. Luego la amortización fue lo que sí me equivoqué, pero sin embargo los asientos y todo lo demás estaba igual. Bueno, solicita la revisión, fíjate, y ahí te van a decir. Yo por lo menos justifiqué cada vez, no fueron muchas, gracias a Dios, las veces que me solicitaron revisión de los parciales, pero las pocas veces fundamenté bien y le expliqué al alumno vía mail con un dictamen tipo abogado, como me caracteriza, de por qué, digamos, la nota era, muchas veces quedaba fuera de la promoción porque necesitaba un 6 y tenía un 4, bueno, que fueron la mayoría de veces, no fue por aplazo. Pero para que te saque la duda también, Axel, no te quedes. Creo que lo peor que nos puede pasar es que nos quedemos con la duda, ¿eh? Sí, gracias, profe. Y nada, ¿alguna otra pregunta? Profe, ¿cuándo es la recuperación del primer parcial? Y esto una semana después de los parciales, esto es el último sábado del mes de julio, creo que más o menos la semana, el 5 o 6 son los recuperatorios, si no me falla la memoria. Ah, bien, gracias. A la semana clavadita del último parcial son los recuperatorios. Gracias, profe. Bueno, ¿alguna otra Profe, ¿y el tercer pregunta? parcial va a ser como los que vienen siendo así distinto libro diario, digamos? ¿O va a ser un solo ejercicio general como el del año pasado? Lo que le vengo, creo que si no tuviste al comienzo de la clase, reitero, que van a hacer un ejercicio de ajuste por inflación reducido, no al estilo de años anteriores, y seguramente un ejercicio cortito de activos intangibles, uno de contingencia y uno de moneda extranjera o crédito en especie. Van a ser 4 ejercicios, 3 ejercicios aislados. ¿Bien? Ah, bien, profe, gracias. Lo que sí, el último parcial, a ver si la memoria no me falla, si alguno de los presentes tuvo el año pasado, duró 3 horas. Sí, A ver profe, si, fue muy largo. así 3 horas duró. Así que bueno, prepárense para un parcial largo, ¿eh? Profe, ¿lo puede volver a reiterar los temas? Y son los temas que venimos viendo: activo intangible, crédito en especie, moneda extranjera, contingencia y ajuste integral tipo trabajo práctico 24. Y por supuesto, activo método de impuestos diferidos dentro de la unidad de impuestos y tasas. Profe, ¿cree que el recuperatorio del segundo dure lo mismo? Porque nos dijeron que duraba como 3 horas y al final nos dieron 2 horas y media y también eso fue muy complicado para nosotros. Sí, el tiempo coincido, ¿no? Coincido, fue un parcial un poquito largo, ¿sí? Seguramente ya los recuperatorios no creo que sean tan largos, no se preocupen. Sí, porque la mayoría no llegó a hacer bienes de uso, profe.
Sí, coincido. Yo prácticamente de lo que corregí, el 70% no hizo bienes de uso y prácticamente sin bienes de uso la suerte está echada, ¿no? Vale a 35 puntos. Por eso también la cantidad de aplazos. Sí, además en todos los parciales de años anteriores eran 3 ejercicios por lo general y ahora encima que es virtual nos dan 4. Así es, Axel. Coincido, pero es una opinión personal, ¿no? Es personal, no de la cátedra, lo estoy diciendo así igual. Bien, ¿alguna otra pregunta? Si no hay preguntas en el chat, estudien, aprovechen el tiempo y empiecen a ver ajuste integral. Empiecen a ver ajuste integral, por favor. ¿Bien? Dios mediante, entonces, nos vemos la semana entrante. El jueves, preparen la teoría de contingencia. Lean, vayan a clase leído con la teoría. ¿Bien? Buen fin de semana. Nos vemos, Dios mediante, el martes, entonces. Empezamos el trabajo práctico, los congresales, ajuste integral. Ahí le vamos a dar algunos tips sobre ajuste integral, ¿bien? Profesor, ¿el jueves por qué? El jueves ven contingencia con las profesoras. Ah, bueno, gracias. Bien. No van a contar con mi presencia, pero sí van a estar las profes. Oh, lo vamos a extrañar, profesor. Bueno, ya nos vemos el martes. Bueno, profesor, gracias. Bien, Dios mediante siempre y a cuidarse, a seguir cuidándose. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta el martes. Gracias, profe. Hasta luego, hasta Gracias, luego. profe. Buenas noches. Buenas noches. Que no se queden con la duda del parcial, revisen.